Muy buenos días, este domingo 22 de febrero del 2025. Ya llegamos a esta fecha, seguimos avanzando en el tiempo. Y bueno, el día de hoy tengo el privilegio por parte del Señor de dar el mensaje que quiere poner en tu corazón. Sobre todo, primero que todo, a los hijos de Dios. A los hijos de Dios. Escuchaba el otro día un comentario que decía que parece que Dios hace acepción de personas por el versículo que dice: caerán a tu lado 1000, y a tu diestra 1000, a tu siniestra 10,000, y a ti no te tocará. Y esta persona no creyente estaba enojada porque decía que por qué Dios tenía preferencias. Pues, ¿por qué es Dios? Porque su palabra dice que Él escogió a los que vamos, somos y seremos siempre sus hijos. Y el día de hoy, el tema es el nombre de Dios, pero el nombre cuando se presenta a Dios, Él mismo. Es muy importante que sepamos que el nombre tiene significado. En muchos países, de acuerdo al lenguaje, significa una cosa, otra. Por ejemplo, el nombre Juan significa el amado. El nombre Daniel significa Dios es justo o Dios es mi justicia. Y así podemos ver muchos nombres que tienen un significado en su lenguaje. Y en este caso, sabemos que, bueno, vino la creación del hombre, vino la caída del hombre, después Dios por iniciativa, porque esto es importante que lo entiendas. Si tú dices o sientes a Dios muy lejos y dices eso de ser hijos de Dios, escucha esto. Dios es el que toma la iniciativa para encontrar al hombre. Aún en el Edén, cuando ya habían pecado, fue Dios el que salió y dijo: ¿dónde estás? ¿Sí? Y esto tenemos que entenderlo, porque a veces decimos y queremos y que, ay no, y será salva toda mi familia, toda mi casa. Dios decide, y si decide y decidió, porque esto ya fue, que una persona o no se le va a manifestar o no, es un asunto de él. Pero en este caso, haciendo historia rápidamente, sabemos que Dios le habló a Abraham, tuvo después a Isaac, tuvo después a Jacob. Uno de los hijos de Jacob, José, fue vendido por sus hermanos y llevado como esclavo a Egipto. Ganó la gracia del rey de tal forma que después llevó todas las finanzas en Egipto. Pasaron los años, se empezó a multiplicar el pueblo, los hijos de Jacob, Israel, porque Dios le cambió el nombre. Y llegó un momento que ya el faraón no conocía ni sabía de José. Y después sabemos que la multiplicación de los israelíes en Egipto causaron preocupación y mandaron matar a todos los hombres, varones que nacieran de las mujeres hebreas, israelíes. Entonces fue cuando con fe la mamá de Moisés la puso en la canastilla y terminó siendo educado, sabiendo ella de quién era hijo Moisés, educado con Faraón y junto al
al heredero a ser faraón también. Pero después él sabía de su pueblo y estaban construyendo y eran maltratados. Y en un momento él quiso meterse y mató a un egipcio defendiendo a uno de sus hermanos judíos. Después de esto hubo un pleito entre los judíos y Moisés les dijo, cálmense, y uno de ellos le dijo, ¿qué? ¿Me vas a matar también? Tuvo miedo y se fue. Pasaron 40 años. Él se casó, pero él conocía al Dios de sus padres, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob y la descendencia hasta él. Y en un momento fue al monte Sinaí y pasó algo maravilloso, que es lo que pasa, no exactamente así, pero así es como Dios se manifiesta a cada uno de nosotros. Cada uno de los hijos de Dios sabemos en qué instante Dios nos salió al encuentro, nos sorprendió y nos dio luz y nos abrió los ojos. Entonces Moisés, pues en su inseguridad de haber salido huyendo, porque aparte de que mató a un egipcio, ya también los israelíes sabían que mataba gente. Y estaba en el monte Sinaí, meditando, orando al Dios de sus padres, y de pronto levantó la vista y vio una zarza ardiendo. ¿Sí? Yo me imagino que es como cuando no llueve y la zarza, pues, están secos los árboles, y es fácil que haya incendios. De hecho, muchos incendios es por eso, hay tanto calor, está tan seco que un pequeño vidrio o alguna cosa, o simplemente tanto calor, prende la madera. Pero él era un hombre que meditaba, pensaba y pasaba tiempo con Dios. Y era observador. El que medita, el que piensa, el que reflexiona, el que lee la palabra. Somos personas que buscamos el detalle, y por eso el Señor nos habla mucho en detalles, en cosas, y podemos saber por dónde nos está guiando. Y se dio cuenta de algo asombroso, porque si tú quemas una madera, algo seco, se va consumiendo. Pero vio y esperó, y no se consumía la zarza. Y continuaba incendiada totalmente y no se consumía. Es decir, estaba pasando algo sobrenatural, algo que rompía las leyes de la física, las leyes de la naturaleza. Y va y se acerca, y el Señor le habla, y el Señor le da una instrucción, por supuesto, y le dice, ve, tú vas a ser usado para sacar a mi pueblo Israel de Egipto, para que ya no estén en esclavitud, porque ya he oído su clamor. Y lo que necesitamos ahorita, en este tiempo, es que Dios oiga nuestro clamor para que venga ya, para que venga su reino. La iglesia, y está escrito en Apocalipsis, porque llegó el incienso, es el clamor de los hijos de Dios diciendo, ven Señor Jesús, ven, ya sentimos que nos ahogamos en este mundo. Cada día pasan cosas más terribles de maldad. Y le dijo, bueno, ok, voy a ir, voy a regresar. ¿Saben quién soy? Aparte con la esposa, hijos. Pero ¿qué les voy a decir?
nada más por mis pistolas y vengo y los voy a sacar de aquí. Dime tu nombre porque, ¿qué les digo? Y entonces Dios les dijo, que además de el Dios de tus padres, el Señor se limitó, y digo yo se limitó porque es muy impresionante que en algo tan corto y hasta intrigante, Él dio su nombre. Y Él dijo, yo soy el que soy. ¿Sí? Normalmente nosotros, ¿quién eres? Oh, pues soy Adriana, soy mexicana, soy hija de Dios y empezamos a decir quiénes somos, ¿no? Cada uno. Yo soy el que soy. Acuérdate que estamos hablando del idioma hebreo. Entonces, al haberle dicho a Moisés, yo soy el Dios de tus padres, ya, el Señor buscó un lazo. Cuando el Señor se te presenta, empieza a formar un lazo de amor. Empieza y te atrae con un lazo de amor. En primera le dice, conocí de dónde vienes, sé de tu ascendencia y sé quién eres. Y al saber quién eres, pues al ver las vidas de Abraham, Isaac, Jacob y lo que sabía que había pasado con ellos y cómo se habían ido las cosas, porque hay una historia que siguen real y que cuentan y la saben espero, todos los judíos, los hebreos. Y le dice, haz ese lazo familiar, porque es el pueblo que escogió el Señor en el Antiguo Testamento, es el pueblo que Dios escogió. Y entonces, en hebreo, fíjate cómo se dice y se oye, ¿sí? Por eso también ha sido muy difícil hacer o tratar de hacer una traducción real del nombre de Dios. Pero el nombre, más que en sí lo que dice, es que va a mostrar su esencia. ¿Quién es? ¿Quién es? Y la forma de decirlo es Ele Sher Ele, es lo que le dijo el Señor. Entonces llegó a Egipto y les dijo, el Dios de nuestros padres me mandó, Ele Sher Ele me mandó. En ese momento lo escucharon. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué lo escucharon? Pasó lo mismo cuando fueron por Jesús al huerto de los olivos y venimos por Jesús Nazareno, ¿dónde está? Vamos a ir, y él dijo, yo soy. Y después, a ver, empiezo, los agarrar a todos y se puso de pie y dijo, déjenlos a ellos, yo ya les dije, yo soy. Y en ese momento los guardias romanos cayeron hacia atrás, porque estaba diciendo lo mismo. Ele Sher Ele. Y ese nombre, esto es la manifestación en nuestro lenguaje, en la tierra, de todo lo que es Dios, porque en hebreo incluye tanto el ser como el hacer. Fíjate, me llama la atención porque también en el inglés el verbo to be es ser y hacer. Me llama la atención, aquí en México es diferente el ser y el hacer. Pero él lo manifiesta en ser y hacer y con el nombrarlo, que sabemos que ahorita su nombre es poderoso, pero desde Jesucristo, cuando Jesús resucitó y se sentó a su diestra, dice la palabra de Dios que le dio un nombre que es sobre todo un nombre, el Padre. Es decir, que después al final Jesucristo todo lo que se está
a sus pies y está siendo puesto a sus pies, lo va a poner igual a los pies del Padre, es lo que dice la palabra de Dios. El final del final va a ser que todo va a regresar a los pies del Padre. Pero de momento, nuestro nombre que podemos nosotros emplear es en el nombre de Jesucristo, ¿sí? Que también tiene un significado. Jesús, que significa Salvador, y Cristo, el enviado de Dios para salvar. Pero el pueblo de Israel en ese momento pensó que iba a ser salvado como de los egipcios, pero no era así. Él venía a algo más, a algo eterno, y era salvar, pero de la muerte eterna. Entonces, vemos aquí que se presenta con este nombre, primeramente porque quiere empezar a enseñarle al pueblo. Acuérdate que después le va a dar las leyes, ya que lo saca de Egipto con señales maravillosas y milagrosas, porque todos los que salieron de ahí fueron testigos de las plagas, fueron testigos de cómo las plagas atacaban y mataban ganado de los egipcios y no de los hebreos, y así cada una de las plagas. Pero además de todo, cada uno de esos dioses tuvo su plaga, porque en Egipto la rana era adorada como Dios y así sucesivamente, ¿no? Hasta terminar con algo impactante que fue los primogénitos. Y fue cuando el Señor dio instrucciones de la Pascua. Pero entonces, Él simplemente dice, soy el ser. Soy el ser y el hacer. Todos los científicos empiezan a hacer las investigaciones de la ciencia. Y cada vez que llegan al Big Bang, porque esa idea de que todo surgió de la nada no es científica y ningún científico la acepta. Reconocen que antes hubo una fuerza, alguien que provocó todo lo demás. Dios, simplemente Dios, que se le revelará a los que se le tiene que revelar. Nosotros debemos seguir hablando del Evangelio, dar las buenas noticias de que viene el fin, pero podemos ser salvos y tener vida eterna en la nueva tierra y los nuevos cielos. Y esto significa también cuando él dice, Ele Sher Ele, significa soy un ser autosuficiente, es decir, Dios no necesita nada, Dios no necesita a nadie. Pero Dios tuvo el deseo de crear, de tener una creación con la que pudiera tener una convivencia. Y más allá que una convivencia, una comunión. Y por eso creó al hombre. Antes de esto había sido la caída, ya había hecho a los ángeles, pero los ángeles no fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. Y ese es el problema, porque después vino la rebelión. Pero bueno, vamos a seguir en lo importante que es el nombre del Señor y todo lo que está manifestando al decir esto. Ser autoexistente. ¿Sí? No necesita nada, ni nada. No necesita que le lleves agua, no necesita que
tener nada. Él es punto. Él es punto final, porque aún la persona que se mantiene solita no puede decir que no necesita nada ni a nadie, porque necesita donde está en un trabajo, necesita una cama para dormir, necesita. Pero en el reino espiritual es totalmente diferente. Y tenemos que tener en cuenta esto. El reino espiritual fue primero que el reino material. ¿Y cómo surgió el reino espiritual? Pues Dios siendo luz, los que saben de la velocidad de la luz. Si aceleras cualquier cosa a la velocidad de la luz, se convierte en energía. Se convierte en energía, en luz. Y si desaceleras, esto también podemos verlo en la teoría del color. Cuando descubrieron que puede venir la luz y en un espejo se forman los colores. Los colores vienen, depende de cómo se refleja la luz en estos. Pero finalmente todo viene de la luz. ¿Y quién hizo la luz? El Señor. Sea la luz. En ese momento ya hablaba de que iba a haber algo que se iba a ver y a tocar. Se muestra el Señor no solo autoexistente, suficiente, sino accesible. El Señor es bueno. El Señor es bueno y amor. Pero ¿cómo es posible que entonces permite que... Es que el Señor no permite eso. Tiene que ser justo. Y le dio al hombre la libertad. Y el hombre decidió desobedecer y heredamos esa naturaleza de desobediencia. Pero él no está de acuerdo con los crímenes, no está de acuerdo con el robo. Bueno, por algo después puso la ley. Y la mayoría de las constituciones incluyen realmente la ley de Dios. No matar, no robar, o no. ¿Sí? En realidad. Por supuesto, no él. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Y además, tampoco lo que él quería mostrar era empezar a enseñarles que se trata de tener una relación espíritu con espíritu. Moisés no lo veía, pero lo oía. ¿Por qué? Porque Moisés estaba bajo el pacto del antiguo pacto que era con Abraham. El pacto que hizo Abraham y tenía por eso esa oportunidad de que el Señor se manifestara y a él lo usó de esa forma. Entonces, después empezamos a ver, porque hay quien dice los nombres de Dios, ¿no? Pero no, el nombre de Dios es este. Después, con las cosas que empieza a hacer Dios, los mismos israelíes van reconociendo que es simplemente es el Señor, el que manda, el que se hace lo que es Adonai. ¿Sí? Simplemente es el Esher Adonai. Después con David se manifiesta y está traducido, Salmo 23. Comprendió David que Dios lo cuidaba como él cuidaba a las ovejas.
Y entonces ahí surge el HRL, que como son letras, en el hebreo son letras y se escribe de tal forma que no usan vocales, pues se ha traducido como Yahvé o Jehová, pero es algo que realmente no se sabe exactamente cómo se dice, ¿sí? Y es porque el Señor pone ese ejemplo de no me ves y soy el que soy, para que te vaya cayendo el 20, que no hay Dios fuera de mí. Otros dioses no pueden subsistir solos. Cualquier otro Dios, quien sea proclamado Dios en este mundo, todos están muertos. Dios no muere. Jesucristo no está muerto. Y fue cuando se le manifestó a David en Yesherele Roí, el Señor es mi pastor. Y se te va manifestando de una forma y otra cuando tuvieron una batalla y el Señor los libró. Salió también el nombre de Jehová o Yahvé o Yesherele Nisi, el Señor es mi estandarte. Pero todo va siendo manifestaciones de, acuérdate, incluye el ser y el hacer, ¿sí? Ser y hacer, pero es Dios mismo el que es y hace. Ahora, ¿por qué se dice soy el que soy? Soy el que soy. Y lo último que vimos que Jesús dejó dicho fue, yo soy el que soy, yo soy el que fue, el que es y el que ha de venir. ¿Por qué el que ha de venir? Si Dios ya está aquí, ya está aquí. Somos templo del Espíritu Santo cuando nacemos de nuevo. No busques a Dios aquí y allá. Si te vas a congregar 2 o más en su nombre, ahí está el Señor. Va a llegar el momento en que ya no nos vamos a poder reunir. En países de Europa ya están prohibiendo, ya están arrestando personas que están en una cuadra enfrente, en silencio, orando, sin hablar, y les preguntan, ¿qué están haciendo? Estoy orando, pero a causa, ¿por qué enfrente de un lugar donde hay abortos, no? Y se lo llevaron preso, porque ya está prohibido. Qué valioso es poder tener acceso a Dios. Y qué poco se valora como hijos de Dios a veces en tanto trabajo, el pasar momentos y momentos y momentos. Y si quieres vivir el Salmo 23, tienes que meterte con Él y estar con Él. Porque ahí es donde en pastos delicados te agrada descansar. No es que te vayas de vacaciones, te pongas así, qué rico. No es eso. Nuestra alma, y hoy más que nunca, necesita esos tiempos de descanso, de reposo, para poder continuar la carrera, que no está fácil para ninguno de los hijos de Dios. Para ninguno de los hijos de Dios. Y escúchame bien algo, porque los que descendieron de
Los que no fueron hijos de la fe, de Isaac, van en contra de Israel y de todos sus derivados. Y de Israel viene la salvación. Van en contra también de los que seguimos a Jesucristo. Y bueno, su misión está clara y escrita incluso. Entonces, Apocalipsis 1:8, vemos este versículo que te decía: yo soy el alfa y la omega. Dices, bueno, el abecedario tiene un principio y un fin. Pero después dice, el principio y el fin, pero de todo el universo. Pero de todas formas, antes del universo, Él ya era. Simplemente es algo que la verdad no nos termina de... Nuestro cerebro es tan pequeño que no lo alcanzamos a entender. Pero por su gracia tenemos la fe y la certeza. Y la certeza incluso de que somos hijos de Dios. ¿Cómo sabes que eres hijo de Dios? Porque el Espíritu Santo que mora en mí me da la certeza de que soy hijo de Dios. Y quien no es salvo no lo va a entender y va a decir, es soberbio. Yo he escuchado personas, dejé una amistad porque su esposo habló conmigo. En una ocasión supo que yo era cristiana, pero él lo que quería era pleito, o sea, discusión. Y en una de esas pláticas yo empecé a hablar humildemente, porque así se debe hablar, no se trata de discutir, no se trata de nada. Es evidente cuando alguien, el Señor le abre los ojos y le da oído y él escucha. Y me dijo, Jesucristo fue un soberbio. ¿Cómo se atrevió a decir que él era hijo de Dios? Ese día, bueno, ya me despedí, ya después me fui, yo no volví a esa casa. Porque yo no me voy a sentar ni siquiera a la mesa a comer, lo dice la palabra de Dios. Yo no me voy a sentar a la mesa con alguien que se dice cristiano y vive como gentil, pecando, adulterando, engañando, que sea avaro y una serie de cosas que ya son claras y manifiestas. No estoy diciendo que no convivamos con personas que no crean en el Señor y que no se han nacido desde nuevo, sino a los hipócritas que ya viste que, bueno, hasta la esposa dice que sí es cristiano y no lo es. Personas que avaras, personas duras, personas cuando no hay fruto, ellos no. Y peor para ellos porque ya escucharon, y a veces por años. Escuchaba hace un poquito a un pastor que dijo, aquí hay 2,000 gentes. Yo espero, tengo la esperanza de por lo menos ver de nuevo cuando sea el momento a 50 de ustedes. Porque las congregaciones están llenas de personas que se dicen ser cristianas y no han nacido de nuevo.
y que el Señor les abra los ojos. Tenemos mucho por qué orar. El Señor no ha venido porque la iglesia todavía no está santificada, que con las pruebas nos santifica y nos purifica, y porque todavía no está completa. Nos faltan. Así como el Señor esperó por mí, por ti, tenemos que esperar por los que faltan y tenemos que seguir compartiendo el Evangelio. Aquellos que son de yo vivir nada más mi vida, mi familia, y nada. También hay pecado por no hacer lo que debes. Juan 1:1 se vuelve a repetir. En el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Por eso es el ser y hacer, porque sabemos que un verbo es lo que es ejecutar. Jesucristo es el verbo que se hizo carne y empezó a manifestar muchísimas cosas que hizo Jesús. Y no puede haber una sola persona, porque hay registro de él en la historia, que pueda decir que Jesucristo hizo algo malo. Y todo lo que hizo, lo dijo, yo solo hago lo que el Padre me envió a hacer. Y era sanar, y era alimentar, y era hablar de vida eterna, y hablar de salvación. Entonces, Emmanuel, Dios con nosotros, vino a la tierra. En el Antiguo Testamento lo hacía de diferentes formas, como con la zarza. Pero nosotros tenemos la certeza y no hay un lugar para visitar la tumba en donde está el cuerpo de Jesucristo, porque resucitó y se apareció a más de 500. Se encargó de que hubiera un testimonio de personas que tenían una calidad moral y ética para que lo vieran. Entonces, todo el actuar de Jesucristo es el corazón del Padre, pero también el actuar de Dios en los últimos tiempos también es el actuar de Dios y del Padre haciendo justicia. Lo que se siembra, se cosecha. Lo que se siembra, se cosecha. Debemos de cuidar lo que estamos sembrando y dónde estamos sembrando. Él se manifiesta como el único Dios verdadero. Y después de esto, sabemos que Moisés después volvió también al monte Sinaí y subió, y ahí fue donde el Señor grabó las tablas de la ley. Y por eso fue la reacción de Moisés, porque ya se hacían sacrificios al Señor, ¿sí? Desde Caín y Abel, y fue agradable el sacrificio de Abel, porque ya tenían instrucciones de que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Se cubría el pecado. Y cuando va bajando, se encuentra al mismísimo Aarón, que era el sacerdote, que se puso a construir de oro
un becerro, porque es lo que pedía Dios en sacrificio. Imagínate, si el Señor se le mostró como, traía escrito ahí, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma. No te harás imagen y semejanza, no la adorarás ni te postrarás y todo. Y baja y va viendo al pueblo de Israel ahí adorando al becerro de oro. Fue algo que no se repitió, porque cuando van al muro de los lamentos, no adoran el muro de los lamentos, Nada más recuerdan que es lo que queda del templo, pero no volvieron a poner un monito a intentar, no más que a intentar. Es que Dios no se puede contener, no se puede definir en una, no. Y sin embargo, siendo un Dios que no se puede contener, es un milagro y vive en mí. Y su Espíritu Santo es todo el poder de Dios. Vive en mí y yo no exploto, yo no sé por qué, en mil pedazos. Pero Israel no lo volvió a hacer. Aprendieron bien esa lección. No te hagas imagen de Dios, ¿sí? O sea, no. Y, bueno, ni la cruz. Porque si lo hubieran ahorcado, ¿traerías una cuerdita aquí colgada? No. Al Señor simplemente se le predica y su propio nombre, Jesucristo, es suficiente para que toda rodilla se doble, se postre y reconozca que Él es Hijo de Dios. Donde quiere el Señor manifestarse como Señor. Porque a veces le puedes decir lo mismito a alguien y se queda en las mismas. Y ves a alguien de 20, 30, 40, 50 años de cristiano y lo ves y ya, o sea, y siguen las mismas y dices, hijo, la Biblia no pasa por ti. Bueno, no se lo dices, ¿verdad? Pero te das cuenta. No ha pasado por ti, o sea, debe haber un cambio. Si la persona vuelve a resurgir lo que hacía y se queda en ello y persevera en ello, pues no, nunca fue salvo. Entonces viene el verbo. Tenemos además la palabra escrita, las palabras de Dios escritas. El libro más impreso en la historia es la Biblia. Pero no la puedes usar como amuleto, Ay de ti si no. Es nada más para poder recordar, porque son recordatorios, que de pronto estás que ya no puedes, y abres la Biblia o abres un mensaje y te llega y estoy contigo hasta el fin del mundo, esfuérzate, sé valiente, prosigue a la meta el supremo llamamiento. Yo no sé qué haría yo si no tuviera sus palabras día a día para seguir adelante, sin ver ya aquí solución, y seguir siendo santificado y haciendo el bien. El Señor nos tiene aquí, como lo leí hoy en un mensaje, para que haya justicia,
santidad en esta tierra. En medio de todo esto estamos los hijos de Dios que hacemos que haya más diferencia y nuestra sola presencia, sin hablar, manifiesta las obras del mal y de las tinieblas. Porque somos luz, aunque no hablemos. Somos luz. Y a veces por eso el Señor te lleva a lugares donde dices, Dios mío, ustedes saben dónde vivimos. Dios mío, ya sé por qué estoy aquí. El Señor ordena, el Señor es Señor y Él manda. Obedecemos. Y entonces, el Señor no caduca. Es otra cosa maravillosa. No caduca. Te encuentras empleos o empresas que caducan de pronto, otro no. Matrimonios que de pronto caducan porque ya no te amo. Oye, pero se casaron en Cristo. Pues no, pero es que no puede ser. Porque cordón de 3 dobles no se rompe. Punto final. El amor nunca deja de ser. Si pasa eso, no tienes el amor de Dios y no conoces a Dios. Uno de los dos. Porque normalmente, desgraciadamente, es a veces así. Solo con Cristo en medio se puede mantener un matrimonio. Porque en el matrimonio hay que aprender a morir a uno mismo, a negarse a uno mismo, aprender a dar, aprender a perdonar, aprender a bendecir, aprender a honrar, aprender a... Es hermoso poder amar de la forma y tener la libertad de amar, porque ya no estamos bajo la ley del pecado, tener la libertad de amar a la forma de Dios. Porque hemos llegado a la mejor etapa que es, según el nuevo y mejor pacto, tenemos el Espíritu Santo. Él no cambia, su reino es eterno. Aquí ya hay fecha de caducidad. Su reino es eterno, está preparando un lugar para nosotros. Dios. Y además tenemos el privilegio de acceder a su presencia, que es inaccesible para el pecador, inaccesible para el blasfemo, inaccesible para el idólatra, inaccesible para el asesino, para el criminal, para el ladrón, para el pecador, que esa persona de verdad, lo conozco, es una persona muy buena gente, muy, muy buena gente. No importa. Es una persona que peca. Bueno, pero son pecados pequeños. No, el pecado no tiene tamaños. Delante de un Dios santo todopoderoso que sostiene el universo, no te puedes presentar así. Si no pasas por el reconocimiento del pecado, reconocimiento de que Jesucristo lo hizo por ti, por mí estuvo allí, derramó esa sangre en este mundo asqueroso, una sangre santa, fue a la vez, arrebató las llaves de la muerte,
y después hubo justicia y se sentó a la diestra del Padre y nos está esperando, ¿sí? Entonces también yo soy, yo estoy contigo. Es momento de tener fe para después ver. Tomás será recordado siempre. A lo mejor llegamos ahí, ahí con el Señor y el Tomás, ¿quién fue? ¿Quién es Tomás? Él tuvo que tocar. Bienaventurados los que no ven y creen. ¿Por qué? Porque directamente Dios nos ha hablado y hemos respondido. Han pasado casi 2000 años y aquí estamos. Él es auténtico, constante y confiable. Sus características nos rebasan y por muchísimo. Nosotros tenemos miles de millones de cosas que no tenemos el control de ellas. Él controla absolutamente todo. Y si descansas en Él, va a haber descanso para tu alma. Mateo 24:35 pasa, el cielo y la tierra pasarán, aunque siembren 1000 arbolitos o 50,000, ya está escrito. Mas mis palabras no pasarán. ¿Sí? Es que ya no hay tiempos de que, claro que sí, el Señor sigue cumpliendo su palabra. Todas sus promesas, acuérdate que son juramentos. La palabra promesa en hebreo también significa un juramento. Y que Dios jure a nombre de Él mismo es lo más impresionante que puede haber, ¿sí? Otros dioses necesitan de leyendas, tienen limitaciones, vienen de mitos, hay desgracia cuando el hombre está tan perdido que adora a la naturaleza. Luego, imagínate que tu Dios sea el sol y de pronto venga un eclipse, ¿qué habrán pensado, no? Y lo que hay que hacer para tenerlo contento, ¿no? Pues matar gente para que, o sea, de verdad que sin Dios el hombre somos terribles. No, antes de conocer al Señor estaba mal y perdida y mi corazón era malo y duro. Hebreos 13:8 para respaldar yo soy el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hechos 17:28. En Él vivimos, nos movemos y existimos. Descansa en Él. ¿Quién nos separará del amor del Señor? ¿Quién? Nada, ni nadie nos puede separar. El Señor, nuestro Padre Celestial, nuestro Salvador Jesucristo, no es un observador. Si bien dijo, consumado es, porque todo lo que tenía que hacer aquí lo hizo, todavía sigue haciendo porque aquí estamos los cristianos, los cristitos. Aquí estamos. Entonces, confiemos en este Padre, que le podemos llamar Padre, a Elisherale. Es impresionante y puedes acercarte y decirle, Padre Celestial, porque estamos limpios de pecado y si hay algo de lo que arrepentirse,
nos lavamos los pies, como lo hizo Jesús. Ya ustedes están limpios por mi palabra. Necesitan solo lavarse los pies, no nacer de nuevo otra vez. Perseveremos, perseveremos, porque la promesa ahí está. La promesa se apresura. La promesa se apresura y colabora con el reino de Dios. Colabora con tu ofrenda. Si tienes en el corazón dar una ofrenda, aquí está el dato en esta página, en este muro, de la cuenta. Que lo ponga el Señor en tu corazón, lo espero de todo corazón. No importa la cantidad, de verdad es mucha bendición para nosotros, lo que sea. Porque el Señor nos ha mandado a seguir haciendo esto hasta que estemos con Él. Y lo vamos a seguir haciendo, y no con un interés monetario. Jamás. Porque eso es temporal, nada más para nuestro sustento. Pero es temporal. Todo lo que tenemos y vemos, todo será pasado por fuego. Te bendigo en el nombre de Jesús y espero que esta conferencia te dé mucho más conocimiento y paz de quién es el Dios que nos ha salvado, de qué tamaño es y por qué es el absolutamente todopoderoso, el único y verdadero Dios que existe, digno de alabanza y adoración. Buenas tardes.